la definición de adicciones. Me estoy preguntando en este momento qué es lo que ustedes entienden por adicciones, qué para ustedes son las adicciones, y también quisiera agregar un puntito, porque pareciera que hablar de adicciones es hablar únicamente de personas que consumen sustancias nocivas para su salud. Y estamos dejando quizás un poquito al lado todas esas otras cosas que también implican que podemos caer en una adicción y no únicamente por el uso excesivo de sustancias nocivas. No sé si alguna de ustedes quisiera iniciar con esta conversación a través de esta pregunta. A mí me gustaría que empezaras tú, ya que la que está dedicada hace mucho tiempo a esto eres tú, y posteriormente yo hablar un poco sobre la postura filosófica con la cual nosotros trabajamos las adicciones. Nosotras trabajamos las adicciones y entonces creo que la indicada en este momento es adelante, ¿no? Eres tú. Gracias, Rocío. Pues bueno, Mariela, yo creo que puedo dar respuesta desde diferentes lugares a esa pregunta, ¿no? Desde lo que dice la Organización Mundial de la Salud, efectivamente está relacionado con el consumo de sustancias y la definición es que adicción es toda conducta que conlleva a introducir un producto a nuestro cuerpo y que este producto modifica una o más de sus funciones y que genera una búsqueda constante del producto, o sea, una conducta compulsiva y que su retiro, o sea, el suprimir el consumo, genera un malestar físico y psicológico y que puede tener indicaciones terapéuticas, pero para que se considere droga, su uso no es con usos terapéuticos. Aquí entrarían, por ejemplo, los famosos medicamentos, que es, por ejemplo, las benzodiazepinas, que si bien es cierto que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos, también es cierto que otras personas que no lo requieren por algún padecimiento hacen uso de ella, ¿no? Entonces, este es como que desde una postura muy, muy tradicional, lo que significaría una adicción. Sin embargo, bueno, ahorita va a ampliar un poquito Rocío estas ideas, pero lo que nosotros, o lo que yo trato de trabajar en el consultorio es definir junto con el otro lo que es una adicción. Y hay personas que podrán cumplir estos criterios, pero no se ven a sí mismos como adictos y evito nombrarlos yo como tal, ¿no? Y trabajo desde donde ellos se miran y cómo ellos se miran. Pero bueno, eso creo que abre un poquito la antesala para que Rocío hable un poquito de ese tema. Yo quisiera empezar como platicándoles, ¿no? De alguna manera, ¿por qué para nosotros fue importante de repente tomar en cuenta las adicciones? Nosotros en la escuela, en Cananquil, lo que tratamos es de generar espacios de conversación para tener conversaciones, uno, que por lo general no se tienen, y dos, que abrir posibilidades que a veces nunca las vemos. Entonces, realmente esa es nuestra postura, la manera en la que hacemos las cosas, es cómo podemos que encontrar que la gente se vea a sí misma como única, como tener la curiosidad realmente de conocer a la otra persona, de saber mucho más acerca de ella, que realmente tener alguna idea sobre tener claro de que, bueno, esta persona está diagnosticada de esta manera o tiene alguna adicción o cosas por el estilo, y partiendo de ahí, creo que la postura en la que nosotros nos movemos es diferente. Y quiero comentarles desde dónde empezamos a hablar sobre adicciones. Hace muchos años, siempre se había considerado que las adicciones eran como la definición que Lupita dio en su momento, ¿no? En donde nosotros no podíamos controlar el consumo y que podríamos generar conflictos no solamente familiares, sino sociales, incluso de pareja o con los hijos o en casa y demás a partir de la necesidad del consumo de una sustancia, y en el momento en que la dejábamos de consumir era fatal y terrorífico, ¿no? Y bueno, seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes tienen como esta
conocen de una manera o de otra en algunos casos, como la gente que consume mucho alcohol, la gente que consume alguna droga, o incluso la gente que juega muchísimo y no puede dejar de jugar, o tiene algunos comportamientos que pareciera que para muchos de nosotros nos parecieran absurdos, pero para ellos es una necesidad absoluta y total. Entonces, pensamos en de qué manera de esto que estábamos haciendo nosotros, como estos diálogos, conversaciones, esta terapia con la que nosotros trabajamos, cómo abordar las adicciones. Y entonces decidimos hacerlo desde un lugar en donde, como esto que decía Lupita en la segunda explicación que daba, ¿no? Es cómo cada uno vamos definiendo finalmente nuestra adicción o lo que consideramos adicciones. Y nos empezamos a dar cuenta que en muchos de los casos la manera en la que se generaba un cambio era acompañando al otro en un proceso conversacional o dialógico, y me refiero al diálogo o a la conversación, para encontrar formas diferentes de relacionarnos con los demás e incluso con la propia adicción. Creo que esto surge precisamente a partir de un momento en donde Alexander Bruce Alexander en Canadá, en Estados Unidos, empieza a hacer algunos experimentos a partir de lo que sucede con los veteranos de Vietnam. Ustedes están muy chicos, pero bueno, a los que nos tocó de alguna manera o de otra, en Vietnam se les inyectaba heroína para que pudieran aguantar los horrores que tenían en aquella época en las guerras, ¿no? En la guerra de Vietnam, y entonces con el napalm, con una serie de cosas y los horrores, les inyectaban heroína para que los soldados pudieran salir adelante. Y bueno, termina la guerra de Vietnam, donde ellos regresan a su país totalmente fracasados. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Y Alexander Bruce se dedica a hacer también este tipo de investigación, que ya había hecho con ratones, que ya había hecho con algunos otros animales, pero lo empieza a hacer con los soldados de Vietnam. Y entonces le dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes se recuperan y quiénes no? Porque acuérdense que cuando regresan, y quien no, que revise por ahí la historia, regresan al país, y cuando regresan al país no son bienvenidos. ¿Por qué? Perdieron, regresan como gente negativa a la sociedad, porque finalmente destruyeron un país, porque finalmente no regresaron como héroes, y entonces se sienten verdaderamente perdidos y con un consumo de heroína fuertísimo. Y entonces, ¿cómo le hacen? Alexander Bruce empieza a hacer esta investigación y resulta que dice, bueno, ok, ¿quiénes sí salieron de la heroína? ¿Quiénes sí? Y entonces todo el mundo podría pensar, ya sé por qué salieron. Salieron porque fueron a terapia, porque estuvieron en una institución, porque los llevaron al hospital, pues fíjense que no. Los soldados que salieron de la heroína fueron aquellos que tuvieron una relación importante. Una relación que los llevó a considerarse personas nuevamente. Una relación que los llevó a sentirse nuevamente queridos, amados y además importantes para la otra persona. Entonces Alexander Bruce y después Pavel Nepustil en República Checa y muchos otros que han estado trabajando, empezaron a hacer algún trabajo desde esta postura en donde lo importante son las relaciones significativas. Eso es lo que hacemos nosotros en Cananquil, eso es lo que nosotros, cuando menos tratamos de que la persona que esté junto a nosotros conversando acerca de lo que está viviendo pueda sentirse importante, pueda sentirse que es valioso, pueda sentirse que puede hacer algo diferente. Ese es porque iniciamos nosotros esto. Pero aquí, bueno, tanto Lupita como Mariela finalmente son las que han estado trabajando esto, y sobre todo Lupita tiene muchos años ya trabajando desde esta postura, y creo que la que tiene muchos ejemplos para dar y demás es ella. Y Mariela también ha estado trabajando desde esta postura. Entonces creo que pregúntenles a ellas, pregúntenos, interactúen con nosotros lo que necesiten,
lo que les gustaría saber. Y esto es simplemente quería como mostrarles así, mandarles un mensajito, una capsulita de por qué empezamos nosotros con esto y qué es lo que nos llevó a trabajar desde donde estamos trabajando con las adicciones. Adelante, Lupita o Mariela, no lo sé. Yo quería agregar, si me lo permites, Mariela, yo quería agregar a esta idea de la que hablaba Rocío, que un poquito de lo que se trabaja también con estas ideas colaborativas ideológicas es tener o ver a la adicción desde diferentes lugares. Y si bien es cierto que la definición de la OMS es un lente a través del cual podemos ver la adicción, lo que dijo Rocío también es otro lente a través del cual se puede ver la adicción. Y también recordaba que otro lente con el que me he encontrado de pronto es también una cuestión de identidad. Si yo pienso, por ejemplo, en los pacientes que estrictamente han cumplido los criterios diagnósticos y permítanme o perdónenme si de pronto me muevo en este discurso de lo colaborativo o más bien de lo moderno a lo posmoderno, porque finalmente mi trabajo en el CAPA sí está enmarcado en un trabajo moderno. Sin embargo, he tratado de ir incluyendo estas ideas que hemos revisado en Cananquil. Y bueno, una vez que hago este paréntesis, les comentaba, cuando una persona cumple los criterios diagnósticos de depresión, de adicción, frecuentemente hay detrás de ellos toda una identidad construida a partir de la adicción. Y muchas veces, más que trabajar en el consumo propiamente dicho, lo que se trabaja es con esa identidad. Porque si dejo de ser adicto, entonces, ¿qué soy? ¿Ahora en qué me convierto? Ya no sé quién soy. Entonces me mantengo en ese consumo porque es la única manera a través del cual toda mi vida me he definido, ¿no? Entonces, de pronto también en terapia trabajamos un poquito esta parte de la construcción de la identidad para que se puedan ver a sí mismos desde otro lugar y no solo como un adicto. Bien, ahora que las escucho hablar, recuerdo una anécdota cuando trabajábamos en el albergue de Santa Isabel, que Rocío nos puede compartir un poquito después cómo surge esta idea de apoyo de Cananquil al albergue. Y recuerdo que iniciábamos trabajando un poquito con los diálogos abiertos. Después me gustaría, Lupita, invitarte a ampliar un poco más la información acerca de diálogos abiertos, ya que tú has estado trabajando mucho más de cerca en eso. Pero recuerdo que éramos un grupo de terapeutas que acudíamos a ese albergue que se encuentra en Mulchachén, en cerquita de Mérida. Y bueno, o sea, de entrada era una situación muy complicada para estas personas, porque a los inicios de ese albergue trabajaban con los 12 pasos de los AA, sin embargo, de los alcohólicos anónimos. Sin embargo, ahí ingresaba cualquier tipo de gente, desde jóvenes, adultos, mujeres, hombres. Era una casita como de 10 por 10, me imagino más o menos las dimensiones, muy, muy pequeña, para una cantidad enorme de gente que caía ahí para recuperarse en adicciones, ¿no? Ahí hablan de padrinos y madrinas a las personas que los están ayudando a salir de estas adicciones. Y un poquito de lo que pasaba ahí era que si llamaban al centro para que ingresara alguien, muchas de esas personas que ahí llegaban eran personas que no estaban ahí bajo consentimiento, es decir, que los habían agarrado en plena borrachera o en pleno uso de drogas, estaban bajo el efecto de estas sustancias y los metían allá a fuerzas. Cuando ellos reaccionaban, ya estaban dentro y no podían salir de ahí y tenían que estar ahí y permanecer por un año entero. Para hacer un poquito corta la historia, recuerdo mucho una sesión que tuvimos con ellos, eran como alrededor de 10 personas trabajando con nosotras, éramos como unas 4 terapeutas y era la primera vez que trabajamos con ellos, ¿no? Les sorprende demasiado a los que estaban ahí porque nuestra primera pregunta no fue abrirles la pauta para que iniciaran con uno de los primeros pasos, que ellos estaban acostumbrados a hablar desde yo soy fulano de tal y soy adicto y he destrozado a mi familia, y entonces comenzaban a hablar a partir del dolor,
a partir de lo monstruoso que había sido su relación con sus familiares a partir de las adicciones, y dejaban atrás este lado humano. Y se les olvidaba a muchos de ellos porque eran todos los días pararse en la tribuna y hablar desde el dolor, desde el sufrimiento y desde darse latigazos por todo lo mal que habían hecho, ¿no? Era como la única manera y la única identidad que ellos tenían a partir de haber caído en ese lugar. Abrimos la pregunta de una manera diferente, pero era algo que ya acostumbramos nosotros en Cananquil a hacer, ¿no? A no poner etiquetas y más bien a ver o a mirar a la persona. Y iniciamos esa sesión con la pregunta de, cuéntenos acerca de ustedes, qué oficios tienen, a qué se dedicaban antes de llegar acá, y era algo que los impactó por completo. Recuerdo también que a partir de esas conversaciones que teníamos, comenzaban ellos a moverse del lugar, y por primera vez en mucho tiempo, desde su llegada a ese lugar, empezaban a recordar que eran carpinteros, que se dedicaban a los talleres mecánicos, que les encantaba sentarse a probar la comida que les hacía su mamá o su esposa. Empezaban a retomar como anécdotas de los niños, o sea, sus hijos, y cómo jugaban con ellos y cómo convivían con ellos. Entonces, a partir de eso, recuerdo mucho que también los invitamos a dibujar. Entonces les llevamos como una manta gigante y les invitamos como a hacer lo que se les ocurriera. Y que también pudieran escribir algunas frases que se les hayan quedado mucho o que hayan reflexionado a través de las conversaciones que habíamos tenido. Y hay una frase que no olvido nunca, que decía, que le pusieron de título a ese dibujo, somos más de lo que ven. Porque ellos en nuestras conversaciones habían aprendido a mirarse de otra manera, habían aprendido a descubrir que son mucho más que un adicto, que son mucho más que una adicción, que también son hermanos, que también son papás, que también son compañeros de trabajo, que también tienen una vida aparte de las adicciones. Y bueno, quería comentarles esto. Lupita, no sé si a ti te importaría también compartir algo de lo que tú has vivido a través de esto y compartimos también un poco más acerca de los diálogos abiertos. Rocío, no sé si también te gustaría compartirnos un poquito acerca de cómo llega Cananquil a este lugar donde yo creo que han ocurrido muchas transformaciones maravillosas en las personas que ahí están. Voy a hablar muy brevemente acerca de qué pasó con esto para que Lupita nos hable acerca de precisamente diálogos abiertos, que es una manera en la que estamos nosotros tratando de incursionar en esta área, ¿no? Que es las adicciones, ¿no? Y cómo incorporamos no solamente a la persona que está considerada como adicta, sino a las familias e incluso amigos y todo un personal médico interesante. Pero bueno, eso Lupita seguramente va a ampliárselos. Dejen nada más comentarles esto, ¿no? La primera vez que llegamos al albergue Santa Isabel, en efecto, es de 10 por 20 ese lugar, en Muchechén, y bueno, había 70 personas viviendo ahí. Hombres, mujeres, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y eran personas que habían decidido, bueno, en algunos casos decidido dejar de beber o de tomar alguna droga, y en otros casos los agarraban y los metían ahí los familiares. Y en efecto, como decía Mariela, ¿no? Creo que una de las cosas más interesantes fue cómo en un momento dado, a partir de que ellos sesionaban de 3 de la mañana, de 3 de la tarde a 3 de la mañana, sesionaban 12 horas, ¿sí? Y entonces en esas 12 horas, ¿qué era? Era, hola, yo soy Juan Pérez y soy un adicto y he desgraciado la vida de mi familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajábamos con ellos o cuando trabajábamos, o sea, con ellos, y con lo hago esto porque no es para ellos o por ellos, sino con ellos, de una manera o de otra, lo que hacíamos era esto que decía tanto Mariela como Lupita, ¿no? Trabajar desde su identidad. ¿Quiénes son? Porque no, las personas no solamente somos una cosa, somos muchas cosas. Entonces, a veces no podemos trabajar con alguien si lo vemos como adicto, pero sí podemos trabajar con alguien si lo vemos como papá, si lo vemos como hermano, si lo vemos como es. Entonces, sí podemos trabajar. Entonces, ¿cómo mirar todas estas posibilidades que tiene la gente y no solamente quedarnos en una? Creo que esto hizo un cambio, y un cambio muy grande.
¿Y a qué me refiero con esto? Los chicos, chicas o las personas adultas o esto que trabajaban, que estaban ahí metidos, esperaban a los chicos a Cananquilos, esperaban porque podían hablar de otras cosas que por lo general no podían hablar. Y hablaban de, bueno, yo ahora que salga voy a hacer esto, yo fui mecánico, yo fui carpintero, tengo hijos, tengo esto. Y entonces empezaba a construirse una identidad totalmente diferente a la que tenían de, hola, yo soy Juan Pérez y soy adicto y además he destruido a mi familia, tacatá, tacatá, tacatá. ¿Sí? Aquí había una diferencia enorme entre poder mirar a la persona de una manera y poderla mirar de otra. Y cómo vamos construyendo. Esto es parte de lo que con lo que nosotros trabajamos en adicciones, que por supuesto que como dice Lupita, bueno, y ella lo vive, ¿no? Tiene que vivir tanto la parte institucional, en donde tiene que partir de la definición de la OMS, pero al mismo tiempo trabajar desde un lugar mucho más humano posiblemente, mucho más dialógico, en donde se pueda permitir caminar de aquí para acá y de allá para acá, para que pueda encontrar formas diferentes de enfrentar una adicción, cualquiera que ésta sea. Y no solamente me estoy refiriendo a las adicciones de alcohol o a las adicciones de drogas, sino adicciones al sexo, adicciones al juego, adicciones a las relaciones tóxicas, adicciones a cualquier cosa que ustedes se pueden imaginar. Hay personas que dicen que hay personalidades adictivas. Sería tanto como pensar que hay personas que van a ser adictas y personas que no. Creo que todos tenemos la posibilidad de caer en una situación de este tipo o de entrar en una situación de este tipo, pero también siempre tenemos la posibilidad de encontrar otras formas de relacionarnos con los demás. Y bueno, qué mejor que Lupita les hable acerca de lo que estamos haciendo con diálogos abiertos, que es otra manera en la que trabajamos desde Cananquil, y lo que ha resultado con esto. Adelante, Lupita. Gracias. Sí, yo pensaba un poco en lo que comentaba Mariela de la manera en cómo trabajan desde el tema de la identidad. Y de pronto pensaba que cuando se trabaja de manera ambulatoria, es decir, no cuando ellos están recluidos, como fue en el caso de Santa Isabel, sino cuando solo van a su terapia y regresan a su vida normal, de pronto trabajar de esta manera puede ser muy angustiante para la familia, porque pareciera que no estamos haciendo nada, pareciera que no estamos haciendo terapia. Y yo sigo viendo a mi familiar que de pronto sale, de pronto llega borracho, de pronto me entero que lo metieron a la cárcel. Y eso es algo que les cuesta trabajo entender y que viven angustiados y que viven enojados y que viven sintiendo miles de cosas, ¿no? Y el tema de diálogos abiertos es una herramienta que nos ha ayudado mucho a manejar esta situación, porque diálogos abiertos nos permite tener un proceso de diálogo tanto con el consumidor de sustancias o con la persona con conducta adictiva, por llamarlo de alguna manera, incluyendo también a su familia, a su red de apoyo básicamente, que puede ser la familia directa. Muchas ocasiones está la familia directa, pero también nos hemos topado con gente que ya no tiene o sea, ya no tiene a la familia como parte de su red de apoyo. Y a lo mejor su única red de apoyo es el padrino del grupo de Alcohólicos Anónimos o es el sacerdote de su pueblo, o el doctor de su pueblo o el vecino que siempre lo ayuda cuando se mete en algún problema. Entonces, realmente trabajamos con los que son su red de apoyo y generamos un espacio en donde se dialoga sobre diferentes temáticas. Esto ayuda mucho a contener, si bien impactamos en la conducta de consumo, también ayuda mucho a contener esa incertidumbre o esa ansiedad que vive la familia de sentir que pareciera que no estamos haciendo nada. Y a lo mejor para nosotros, los que somos de Cananquil, pareciera que es un poquito más sencillo lidiar con este tema porque la formación que recibimos es justamente aprender a reconciliarnos con la incertidumbre y soltar finalmente el proceso, o más bien los resultados. O sea, nos centramos nosotros en cumplir
como que la técnica, pensando en una palabra muy moderna que describa esta acción que hacemos o esta manera de hacer terapia, nos centramos en llevar un buen proceso, en hacerlo como, ahora sí que como nos enseñan a hacerlo, pero soltando los resultados, porque finalmente no sabemos hacia dónde nos va a llevar el proceso. Y eso puede ser muy angustiante para la familia, pero cuando estamos, que aparte no es solo una persona quien usualmente lleva, no solo un profesional el que lleva el proceso de diálogos abiertos, generalmente es un equipo multidisciplinario, estrictamente hablando. Entonces, entre nosotros mismos nos contenemos y nosotros mismos contenemos a la familia. Y ellos se sienten y van avanzando juntos al estarse escuchando, como decía Rocío, de una manera diferente a como estamos acostumbrados a dialogar en casa, que muchas veces se dialoga a través de gritos o simplemente ni se dialoga. Entonces, cuando se da este proceso de diálogo a través, valga la redundancia, de este proceso que se llama diálogos abiertos, nos empezamos a escuchar, empezamos a mirarnos desde un lugar diferente. Y al empezarnos a mirar desde un lugar diferente, nos empezamos a relacionar con el otro también de manera diferente. Y nos empezamos a relacionar también con el problema de manera diferente. Y nos volvemos todos corresponsables del proceso y del problema. Porque a partir de ese tipo de diálogo empezamos a darnos cuenta cómo también yo, que aparentemente no tenía nada que ver con la problemática, cómo también yo impacto o influyo en tu consumo, ¿no? Que de pronto también sucede mucho, que sobre todo mencionaba en este ejemplo de los que son pacientes ambulatorios, o sea, que están en su casa, hacen su vida normal y van a terapia únicamente. De pronto constantemente escuchaba que decían, bueno, es que yo vengo a terapia, estoy poniendo de mi parte, de verdad que me estoy esforzando, pero fíjate que el otro día, no sé, se perdió la pulserita de mi mamá o algo por el estilo, y al primero que apuntaron fue a mí, ¿no? Entonces, y de verdad que yo no fui, o sea, yo no fui porque me estoy esforzando y me frustra y me enoja, o que de pronto salí y cuando regresé me están diciendo, sóplame, sóplame para ver si no consumiste o algo por el estilo. Y me dice, y eso me enoja, me molesta que me sigan viendo como el adicto, ¿no? Y muchas veces me llega a enojar tanto que termino consumiendo para que ahora sí, cuando yo llegue, tengan motivos para estar enojados, ¿no? Entonces, a partir de tener estas conversaciones en diálogos abiertos, los familiares empiezan a darse cuenta de esta dinámica que están llevando y empiezan a entender cómo de pronto también somos partícipes, cómo nosotros también alimentamos, ¿no? Y empiezan a relacionarse también desde un lugar diferente, y pareciera como si fuera magia, porque de pronto hasta ellos mismos llegan a un punto en el que ni ellos entienden cómo sucedió, pero el problema deja de existir, o lo que nosotros decimos, hablamos en Cananquil, el problema se diluye. Y todo es a partir de los mismos cambios que ellos van generando, ¿no? En la manera en cómo se relacionan, en la manera en cómo se miran y en la manera en cómo miran el problema, ¿no? Entonces, eso es básicamente la idea. No sé si desean que aborde un poquito más de este proceso de diálogos abiertos, que es un poquito diferente a lo que se hace en un proceso terapéutico tradicional. ¿Se ahonda un poquito más? Quizá estaba pensando, no sé, Mariela, en que por el tiempo me gustaría, yo no sé si empezar a abrir las preguntas, si tienen preguntas, porque muy probablemente no saben, o sea, yo a veces me pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué tanto realmente la gente dice, bueno, ¿y estas de qué están hablando? O cómo Sí. aterrizarlo de una manera más Rocío, clara. perdón que te interrumpa. Antes de pasar a las preguntas, yo quisiera abrir como esta pregunta que estoy segura que a partir de allá también van a generar otras conversaciones con los muchachos y las muchachas, que sería, ¿qué necesita una persona ajena a la psicoterapia para tratar con una persona con adicciones? ¿Qué piensas, Rocío? Bueno, yo creo, y que esto sería como muy interesante plantearlo, creo que primero y antes que nada es
creer que la persona tiene posibilidades de cambio. Y más de cambio, de transformación, que todos de una manera o de otra, relacionarnos de manera diferente con los otros, vamos a poder cambiar, vamos a poder transformarnos. Alguien que no tiene toda la formación para poder trabajar con adicciones, creo que lo primero que tendría que hacer es creer en la otra persona, saber que si está pidiendo ayuda es porque la necesita. Por el otro lado es como partir de que realmente quiero saber y conocer más acerca de la persona y no pretender que ya sé por qué la persona es adicta, por qué la persona está consumiendo drogas, por qué la persona, sino no pretender saber, sino realmente partir de una postura en donde queremos saber más, quiero saber más de ti, qué es lo que tú necesitas, cómo te puedo ayudar, cómo trabajamos juntos, cómo trabajamos con el otro, no para el otro o por el otro, sino, y también dejarnos sorprender, ¿no? Porque creo que a veces cuando pretendemos que sabemos demasiado acerca de las adicciones o acerca de cualquier tema, no nos damos la posibilidad de juntos ir conociendo o construyendo cosas diferentes, sino ¿para qué? Si ya lo sé. Entonces, cuando ya lo sé, me limito. Y eso es algo muy interesante porque es una de las cosas que más nos hemos cuestionado en ese sentido, ¿no? Es bueno, entonces, si no sé nada o si en algún momento dado quiero saber más, entonces yo no sé nada, entonces ¿para qué estudié? Bueno, precisamente estudié para que todo aquello que sé se lo pueda ofrecer a la persona con la que estoy conversando, pero no puedo saber sobre su vida. No puedo pensar que ya sé sobre su vida. El único experto en su vida es la persona con la que trabajamos. Nadie más. Yo puedo saber algunas cosas de mí y de lo que estoy haciendo, pero la única persona experta en su vida es, ¿sí? El cliente, el consultante. Es la única persona. Entonces, querer saber siempre más acerca de lo que esta persona es, se relaciona con y demás para juntos construir nuevas posibilidades. Por eso decía lo que en un principio, por eso voy a repetir lo que en un principio decía. Creo que lo más importante para nosotros es generar espacios conversacionales en donde se pueda hablar de cosas que no se han hablado y que abra posibilidades. Y si yo sé, ya no hay posibilidades. Entonces, creo que en ese sentido pudiera ser lo importante, ¿no, Mariela? Y yo le agregaría una idea más que he ido como aprendiendo también a lo largo de este camino andado. También entender que cada historia lleva su proceso particular. Es decir, no porque a fulanito de tal lo metieron a un centro de rehabilitación y salió y nunca volvió a consumir, quiere decir que ese es el camino que todos debemos de seguir. Cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su proceso, entender que incluso el motivo por el que se consume puede ser muy diferente, aun si se tratara de la misma droga, de dos mujeres de la misma edad, el motivo es diferente. Entonces yo creo que también una de las cosas que le diría a alguien que no sabe nada de psicoterapia y que es familiar de algún consumidor es tratar de, como decía Rocío, no dar por sentado que porque ya sabemos que es adicción, ya sabemos cómo tratarlo, sino tratar de conocerlo y de ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, qué comportamiento específico está teniendo o qué objetivo específico está teniendo esa droga en particular en su vida, qué es lo que está motivando de pronto el consumo. Y que finalmente también eso es algo que yo trabajo mucho con los familiares, entender que el cambio del otro no está completamente en mis manos, ¿no? Entonces, esta parte también de soltar y a lo mejor, y esto ya me estoy metiendo nuevamente a terapia, no lo puedo evitar, pero también he trabajado mucho con los familiares el resignificar la palabra amor. Y esto lo voy a poner en un ejemplo, por ahí me pareció ver una pregunta que tenía que ver con esto.
muchas veces, perdón, y voy a hacer otro paréntesis, desde hace rato estaba rondando también la idea de que el tema de las adicciones es un tema que va atravesado por un tema mucho más grande, que es el tema de las masculinidades, ¿ok? Y esto impacta, por ejemplo, desde el motivo de consumo, que de pronto muchos hombres, voy a dar solo 2 ejemplos de cómo las masculinidades impactan en el consumo de sustancias. Uno, a los hombres de pronto, no a todos los hombres se les enseña a manifestar y a expresar de manera saludable sus emociones, y de pronto recurren al consumo de sustancias como una manera de manejar estas emociones. Y 2, a las mujeres se nos enseña a ser abnegadas y a estar cargando con la cruz, pase lo que pase, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones estas mujeres que de pronto son los familiares, la esposa, la hija, la hermana, la mamá, de pronto están ahí aguantando, y si los meten a la cárcel, empeñan la moto para ir a sacarlos de la cárcel, y si los hospitalizaron y no tienen para pagar, empeñan la casa para ir a pagar su hospital, y muchas veces ya se les ve agotadas, ya se les ve, ya no pueden más. Entonces, de pronto también trabajar el tema de resignificar el amor, ¿no? Y finalmente, el significado que se le vaya a dar al amor ya va a depender también de cada familia. Hay familias que pese a todo deciden permanecer allá y también lo respetamos, y hay otros que dicen, no, yo pongo mi distancia, y cuando mejor como esposa tengo que priorizar en mis hijos y pongo distancia con él. Y muchas veces, y por eso decía que cada proceso, cada historia es particular, y muchas veces cuando se pone esa distancia es ese clic que hace en el consumidor para dejar de consumir, ¿no? Y finalmente te das cuenta de que la respuesta era por allá, ¿no? Y no la vislumbrábamos porque estamos bajo este discurso de yo tengo que estar con mi cruz el resto de mi vida, ¿no? Entonces, finalmente creo que el trabajo que nosotros hacemos es como siempre revisar todas las particularidades de cada historia, porque cada historia es única y puede sonar a una expresión muy cliché, pero realmente cada historia es muy única, y el proceder y la manera en cómo se va llevando el proceso terapéutico va a ser muy particular con cada una de las historias. Y por allá también estaba leyendo que hicieron directamente la pregunta de qué es diálogos abiertos. Y lo voy a resumir lo más que yo puedo para ver si les queda un poquito claro. Diálogos abiertos es un abordaje que se crea en Finlandia para seguimiento o el acompañamiento de pacientes con síntomas psicóticos. Es decir, por ejemplo, los que tienen alucinaciones, los que de pronto hablan con entes que nadie ve, para decirlo en palabras muy, muy coloquiales, y que está conformado por un equipo multidisciplinario, que en el equipo puede haber un psicólogo, un enfermero, un trabajador social, un médico, ¿no? O sea, dependiendo, o sea, de las diferentes profesiones o especialidades del área de salud mental. Todos ellos reciben una capacitación previa, y es muy importante que tengan esta formación que nosotros llevamos en Cananquil. Es muy importante que lleven un proceso, una formación en estas prácticas colaborativas y dialógicas, porque de lo contrario se puede intentar hacer diálogos abiertos, pero eso que salga de diálogos abiertos, si no se hace desde las prácticas colaborativas y dialógicas, puede ser todo menos diálogos abiertos, ¿ok? Y finalmente la idea que ellos tratan de transmitir es trabajar con la red de apoyo del consultante primario, por así decirlo. Y se trabaja desde el primer, en el caso de los, estrictamente hablando de diálogos abiertos, se trabaja desde la primera sesión, en el momento de la crisis, y creo que eso puede dar respuesta a la pregunta que hacían por allá de cómo abordar una situación cuando se está agresivo.
cuando el paciente está agresivo o a lo mejor intoxicado. Ojo, nunca lo he hecho de esa manera, pero estrictamente hablando de diálogos abiertos, desde lo que se hace en Finlandia, ellos sí tienen sesiones cuando el paciente está en el brote psicótico. Y cuando está en el brote psicótico puede estar incluso agresivo, puede estar, es más, puede no estar como nosotros